Vimos algunas de estas vías que tenían que ver con información no consciente, vimos cuáles eran, cómo podemos ver el campo que está frente a nosotros, hay visión binocular y algo de eso vamos a hablar. Hablamos de los campos monoculares y de los campos binoculares, hay un mapa, y hay varios mapas. Hay un mapa en este núcleo talámico, que es el geniculado lateral, donde ocurre la primera sinapsis, y después de esto pasa a la corteza visual. Y aquí se ve más o menos el mapa. Esto no es del Purves, esto es del Candel. Entonces, desde el ojo izquierdo, donde sale el axón en amarillo, podemos ver que vienen axones y hacen sinapsis en segmentos específicos del geniculado lateral. En el 1, en el 4 y en el 6. Y estos son contralaterales. Vienen del ojo contralateral. Sin embargo, aquí, este ojo derecho, que sale el axón verde, son las conexiones ipsilaterales que están en los segmentos 2, 3 y 6. Entonces, hay un mapa en el sentido de que hay segregación de la información. Vamos a ver que eso va a cambiar en algún momento. También vimos los tipos celulares que están aquí. Este es otra representación, este ya es un corte, y cada puntito son las células que están en el geniculado lateral, y estas células proyectan, o sea, mandan axones hasta la corteza visual. Y en la corteza visual llegan a la capa 4, vamos a ver que hay capas en la corteza, y estas son distribuciones anatómicas, y estas se llaman 4C, y en la 4C alfa llegan las conexiones desde las células magno, y en la 4C beta de las parvo. Perdón que me demore, pero tengo que estar mirando que llegue la gente y abrirle la puerta. ¿Qué tipo de información es la que se procesa en la corteza visual? Que sería el último punto el último lugar geográfico o anatómico que vamos a mirar. Hay varios tipos de información, pero el punto aquí es que distintos lugares de la corteza van a procesar distintos tipos de información. Vamos a ver eh, la corteza visual primaria, porque fue el primer lugar donde esto se estudió, y después esto, y por eso se le llamó primaria, porque además ahí llegan los axones, y de aquí salen axones a otros lados. Y vamos a ver que en esos otros lados es donde ocurren principalmente las cosas más interesantes, la visión en color y otras cosas así, la percepción de la profundidad. No están en la corteza visual primaria, están en otros lugares del cerebro. ¿Cómo podemos entender esto de las conexiones? Anatómicamente yo les dije, están divididas las cortezas tienen 6, perdón, denme un momento, que me distraigo con la gente que entra y sale. Ya, me distraje. No sé de qué estaba hablando. Cuando uno hace un corte en la corteza, que es la figura A, se ven regiones donde hay muy pocos puntitos. Cada puntito representa una célula, principalmente el soma de una célula. Y estas otras regiones tienen más puntitos. Si se fijan, aquí hay colores, porque hay diferente densidad de células. Entonces, así es como se le puso esos nombres. Estos nombres son, digamos, básicamente al ojo. Ahora, aunque sean al ojo, porque esto lo hicieron los primeros anatomistas que hicieron cortes del cerebro, hay diferencias en estas cortezas. Y esto es válido para todas las cortezas. Esta es la primera que, si bien hablamos de la corteza somatosensorial, no nos pusimos a ver su anatomía, la anatomía de las células en ella. Entonces hay células, aquí pueden ver, estas que están abajo, en la capa 5 y en la capa 6 son las más grandes, se llaman células piramidales, porque los somas recuerdan a un triángulo. En la capa 2 y 3 también hay algunas células piramidales, pero hay otras células que no son piramidales. Entonces, ¿dónde viene la información a esta corteza? La información llega aquí.
en la capa 4C, y ya vimos, alfa tiene en alfa y beta está la información que llega del geniculado. ¿A dónde van? ¿A dónde van los axones de esas neuronas? Esos axones van hacia arriba, fíjense, eso representa esto. Estas son las conexiones, van hacia arriba. Y alguno, y también, bueno, eso. Y hay otra diapositiva donde esto se ve mejor. Aquí se ve mejor. Entonces, aquí en la parte de la izquierda, en A, podemos ver los inputs sinápticos de la corteza. Aquí están los magno, que llegan a 4C alfa, y los parvo, que llegan a 4C beta. ¿Cuáles son las células que reciben esto? Aquí están las células en 4C alfa y 4C alfa y 4C beta. Estas células de la corteza, aquí se ve un poco mejor. Entonces, los inputs, ¿dónde está? Esto es un poco complicado. Aquí está. Estos 4C alfa y 4C beta son los inputs que vienen del geniculado lateral. Entonces, ¿a dónde proyectan? ¿A dónde mandan información esas células? Esta de aquí, las parvo, mandan a la región 2,3. Aquí está la región 2,3. Ahí hay células piramidales. ¿Quiénes reciben? ¿Qué otra información es recibida? Es recibida de aquí, de varios otros lugares. Si se fijan, en 4C alfa manda a 4B y de 4B se mandan axones hacia allá. Cada sinapsis añade capas de procesamiento, entonces la información es diferente. Si bien toda llega a la capa 2,3, no todas las células son iguales, no todas las vías sinápticas por las cuales pasaron son iguales. ¿A dónde va esa información de acá? ¿A dónde va? Va básicamente a dos lugares. Aquí abajo, a las capas 5 y 6, estas de acá, células piramidales, dentro de la misma columna, que van a otros lugares, al colículo superior, etcétera, al puente, al claustro, al geniculado lateral, se van de vuelta. Pero aquí van a otras, a otras capas que también son corteza visual. Corteza visual 2, 3, 4, 5 y MT, que nos van a salir en la clase en algún momento. Entonces, todo esto es para decirles que hay una organización sináptica en esto, y vamos a ver que hay un correlato de estas líneas que están acá. Si se fijan, estas líneas son rectas, las líneas no van para los lados, y eso es porque sabemos que la información está en columnas, y vamos a llegar a eso. Entonces, uno de los primeros experimentos que, bueno, más que primero, este fue un experimento fundacional en el campo del sistema visual que llevó a que Huber y Wiesel ganaran el premio Nobel de Medicina, es entender cuál era la información que reciben las neuronas de la corteza visual. Entonces aquí está este gatito está despierto con anestesia y se le muestra, como les conté en la clase anterior, una pantalla oscura que tiene un rectángulo. Y el primer experimento es mover el rectángulo, la posición del rectángulo, más bien el ángulo del rectángulo. Entonces partimos aquí en B, en un rectángulo horizontal, y ese rectángulo se va moviendo. Lo que se ve aquí a la derecha, cada rayita representa un potencial de acción registrado en esta célula. Estos son potenciales de acción extracelulares, no tienen la forma que vimos en este curso antes, tienen una forma un poco diferente, pero da lo mismo. Están tomados desde afuera de la célula, tocando la célula. Ya, entonces lo que importa es en cuál condición dispara más potenciales de acción, y en este caso, en esta representación, en este. Entonces hay una preferencia por esta orientación. Si se fijan, si rotamos esto a la derecha o a la izquierda, o a la izquierda y a la derecha, no sé, también hay disparos, pero menos, y si van cambiando los ángulos ya no hay disparos. Entonces aquí está la cuantificación, ¿no? El mayor número de disparos es en esa posición. Entonces, ¿qué significa esto?
Significa que hay células que pueden discriminar ciertas orientaciones espaciales. Por supuesto, esta no es la única figura que ven. O sea, hay otras neuronas que son, disparan, reconocen esta orientación, la orientación horizontal, y hay otras, el ángulo. Lo que también es interesante es que hay algunos tipos de neuronas en la corteza visual primaria que pueden detectar movimiento. Lástima que aquí no tengo, no tengo el mono ni tampoco tengo un video, pero lo pueden buscar en el YouTube. Hay bastantes videos de este experimento en el cual se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha este rectángulo blanco. Y las células disparan solo en una orientación, tienen una cierta orientación espacial. Entonces, solo movimientos a la derecha disparan potenciales de acción. Solo movimientos hacia arriba o hacia abajo disparan potenciales de acción. Entonces, lo que ven, la principal información que da la corteza visual son cosas que se mueven y probablemente cosas fomes, entre comillas, ¿no? Que no son nada de fome porque, como yo les dije en algún momento en este curso, hay muchas cosas en nuestra vida visual, por decirlo así, que corresponden a estas orientaciones, ¿no? Vemos las patas de los animales, por ejemplo, vemos el horizonte, etcétera, etcétera. Hay líneas en esto. Tiene un sentido biológico esto. No es arbitrario. ¿Cómo podemos, y esto es una simulación, esto lo saqué del Candel, si no me equivoco. Esta es una figura, y esto es una figura interesante porque aquí hay varios patrones que tienen que ver con lo que les estaba diciendo, la orientación espacial del movimiento, más bien el ángulo de detección, ¿ya? Entonces, aquí hay cosas que son verticales, por ejemplo, esta viga, las patas del animal, allá, por allá hay unas cosas verticales, parece que es una mesa. Hay cosas horizontales, si se fijan, aquí esto parece ser una escalera, y hay cosas con ángulo. ¿Se ven? Este entramado tiene ángulo, este piso también tiene ángulo. Entonces, esta es una simulación que nos dice cuál es, en esta figura, cuál sería la información que nos revelaría una célula que disparara así, disparara con un campo receptivo, que es un rectángulo que está vertical. Entonces, lo que más vemos, fíjense, se ve claramente esta viga. Se ven también las patas de este animal. Pero también se ven algo de estas cosas que están con ángulo, porque como vimos antes, esa célula también reconoce los ángulos, o más bien las desviaciones, ciertas desviaciones en ciertos ángulos. ¿Qué información nos da una célula que reconoce este campo receptivo que sería horizontal? Bueno, claramente aquí se puede marcar, como ustedes pueden ver, los escalones. Y también hay algo de información con ángulo. ¿Qué información nos da solamente una célula que ve un ángulo? Y ahí la cosa ya es más complicada, porque si se fijan, aquí se puede ver, se puede intuir más bien el entramado de esta parte, no es tan claro. Bueno, entonces todo esto nos da información de la importancia que tienen estas células, ¿ya? No es que estas células vean solamente eso, sino que nos permiten, o sea, no es que solamente esa célula vaya a ver una cosa blanca sobre un fondo negro, eso es lo que quiero decir, que estas células tienen una importancia frente a figuras de la vida real. Esto se ha llamado en el último tiempo los experimentos ecológicos, donde se le muestran a los animales y a los humanos figuras que tienen una relevancia biológica, no solamente una cosa brillante sobre una cosa negra, que es algo, que es lo primero que se hizo, pero ya ahora hay que hacer preguntas más complicadas. Esto es exactamente lo mismo, pero del candel. ¿Cómo podemos explicar que el campo receptivo en la retina era un círculo? ¿Se acuerdan? Era un círculo, no era un cuadrado ni otra cosa. Aquí está con las células on-center y off-center. ¿Y cómo podemos explicar que ahora en la corteza visual el campo receptivo es algo que parece ser un rectángulo? ¿Cómo lo vamos a explicar?
Bueno, la explicación es que aquí está la corteza, la neurona de la corteza visual, y la información que recibe es la suma de varias neuronas que tienen campos receptivos que son circulares. Yo no se los dije, pero en el geniculado lateral el campo receptivo también es un círculo. Entonces, si sumamos campos receptivos de neuronas que están acá, fíjense, está un círculo, pero ese círculo está desplazado en el espacio. ¿Mm? No es el mismo círculo, no es el mismo círculo. Entonces, si sumamos todo eso, vamos a tener un rectángulo. Esa es la explicación de cómo podemos entender estos campos receptivos rectangulares. No voy a entrar en esto porque es una complicación. Otra de las cosas fundamentales que descubrieron Havel y Wiesel en estos experimentos con el gatito, o los gatitos más bien, es que la información está procesada, se procesa de manera columnar. Entonces, hay columnas. ¿Cómo se llegó a eso? Este cuadrado es la representación de la corteza, donde están sus capas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Entonces aquí viene el electrodo y el electrodo va a ir penetrando y se va a ir registrando en cada uno de esos lugares, A, B, C, D, E, F. ¿Mm? Y se va a determinar cuál es el campo receptivo en cada uno de estos lugares. Entonces, el resultado es que en todos esos lugares el campo receptivo es similar. Entonces aquí a la derecha están dibujados los resultados de las preferencias de todos esos lugares, A, B, C, D, E, F. Entonces, si se fijan, en todos esos lugares, la preferencia de las células fue por este elemento, en este experimento, ¿ya? En este experimento particular. Por supuesto, esto se repitió muchas veces y se ve que hay consistencia, o sea, que todas las células aquí en esta columna responden a la misma orientación espacial. Perfecto, entonces esto nos sugiere que todas estas están conectadas. ¿Y cómo podemos entender eso? ¿Cómo diablos podemos entender eso? Bueno, no es tan complicado porque ya sabemos que la anatomía nos dice que, fíjense, aquí estos axones están dibujados así porque van hacia abajo o hacia arriba, o sea, la información es columnar. Y aquí trata esas flechas que son líneas rectas y no son angulares, también apuntan hacia lo mismo. Se me perdió la diapositiva. ¿Qué pasa si ahora hacemos un experimento para probar esta hipótesis? Entonces, vamos a meter el electrodo, pero ahora con un cierto ángulo, de tal manera que nos vamos a ir moviendo hacia el lado. No hacia abajo, sino hacia el lado, y vamos a probar qué pasa con las células que están ahora en columnas diferentes. Por supuesto, este concepto de columna apareció después de que se hiciera el experimento. Entonces, fíjense, aquí los puntos de registro A, B, C, D hasta F están diferentes. Y fíjense, ahora cuando miramos el patrón de reconocimiento, es diferente. En cada lugar se reconoce una figura diferente. No es la misma como en el caso anterior. Entonces, esto nos sugiere fuertemente de que en cada lugar se está registrando una columna y que esas columnas son diferentes. ¿Qué representan esos cuadrados raros y esos rectángulos raros aquí? Bueno, esos son los campos receptivos que ve el animal que se está enfrente. Y si se fijan, todos los campos receptivos en cada uno de esos... Hola, no sé qué pasó. Problema con el internet. Problema con el internet, Chi. ¿En qué parte se quedaron? Sigue grabando esto, afortunadamente. Díganme en qué parte se quedaron de la explicación. No sé, como unos 20 segundos. Perfecto. Hablando de los problemas de reconocimiento. Ya. Ok. Denme un... Ya, ahí abrí todas mis ventanas. Ya, espero que estén viendo. Entonces, bueno, lo único que estaba diciendo bla bla nada más. Ya les conté que el experimento de aquí de A, nos permite ver que en la misma columna
se reconoce la misma información. Si nos vamos hacia el lado, se ve información diferente. En cada punto se reconoce un campo receptivo diferente. ¿Qué son los cuadrados? Aquí estos cuadrados raros, los cuadrados raros son cada uno de los campos receptivos en cada uno de los lugares. Y si se fijan, todos esos campos receptivos convergen, unos más grandes, unos más alargados, pero todos convergen en ciertas posiciones, por decirlo así. En este lugar, fíjense que no hay convergencia, están como desde la izquierda hacia la derecha moviéndose. Entonces, no sé qué pasó. Este experimento es un experimento, lo que podríamos llamar fundacional en la neurociencia, porque nos muestra por primera vez de manera funcional de que hay columnas en la corteza. Y esto es verdad para todas las cortezas. Las cortezas están ordenadas, la información está ordenada de manera columnar. Esto no quita que lleguen conexiones o que salgan conexiones, ¿ya? Pero hay columnas y eso lo vamos a ver probablemente en otro, bueno, no lo vimos en el sistema somatosensorial, pero ahí también hay columnas. Yo esa parte me la salté, el libro no la habla mucho tampoco, pero ahí es súper claro que hay columnas. ¿Cómo podríamos ver esto ahora, muchos años después? Porque Havel y Wiesel son entre los 60 y 70. ¿Cómo podríamos ver ahora esto? Esto es una representación, de diagrama. Ups, me volví a caer, gracias BTR, por favor, concedido. ¿En qué parte me quedé, por favor? No estaba recién empezando con esto y a mí se me pegó. Entonces Ya, no sé qué perfecto, estaba perfecto. diciendo. Estamos súper, con eso estamos, porque no había hablado mucho de esto tampoco. Muchas gracias. Déjeme poner el chat por si me pierdo algo y ver la lista por si levantan la manito. Listo, muchas gracias. Entonces, no, lo que yo le estaba tratando de decir, hasta que BTR me cortara, es que, ¿cómo veríamos ahora esto, muchos años después de Havel y Wiesel? Esto es una representación de la corteza. Esto es un pedazo de corteza. Cada color representa un campo receptivo diferente, con diferente ángulo. ¿Se fijan? Aquí a la derecha está. Entonces, ¿cómo son estas columnas? Eso es lo que queremos ver en este diagrama. Entonces, miremos. Fíjense ahora, la distribución de colores. Cada región con un color es una columna. Entonces, lo primero que me van a decir ustedes, oye, pero estas no son columnas. Claro, no son columnas como un templo romano o griego. Por supuesto que no lo son así. ¿Ya? No son cilíndricas, pero son columnas en el sentido de que hay una organización desde abajo para arriba. ¿Ya? No es como un templo romano o griego. Entonces, aquí fíjense, esto de acá representa a un campo receptivo, esto en verde representa otro campo receptivo, en amarillo, naranjo, rojo, diferentes campos receptivos. Entonces están todos los campos receptivos así. Pero hay lugares en los cuales estos campos receptivos se juntan. Y esto es lo que se mira, lo que se está mirando acá. Entonces, hay lugares donde los campos receptivos se juntan. Por lo que yo entiendo, no hay células que respondan a todos los campos receptivos aquí. O sea, incluso cuando vamos a nivel de célula única, en este lugar, como vórtice por llamarlo así, están separadas. Cada célula representa un campo receptivo. Hay un dibujo de esto en el último Candel sobre las células individuales, pero es la misma idea. Y aquí a la derecha esto es la idea, no, nada más para que recuerden que esto es columnar. Ya, pero una de las preguntas ahora que tenemos que resolver es, si bien es cierto que el geniculado recibía información de un ojo y de otro ojo, o sea, cada célula, estas células de aquí, de la región 1,
reciben de un ojo en el geniculado, la región 2 reciben del otro ojo, como lo vimos en la clase anterior y en el repaso de esta clase. ¿Qué es lo que pasa en la corteza? ¿Las células de la corteza reciben información de un ojo monocular o binocular? La respuesta es depende. En la corteza visual primaria, aquí, donde llega la información del geniculado, principalmente las células son monoculares. Entonces, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Si nosotros vemos en esta corteza también se llama corteza estriada. Y ha salido ese nombre en algunas diapositivas, si se han dado cuenta. Yo me echo el loco porque como no trabajo en esto me olvido estos nombres. Entonces, fíjense, vienen los axones, o sea, más bien salen los axones del geniculado lateral y esos axones llegan, pero llegan a lugares específicos en la corteza. Entonces, este axón azulito, fíjense, llega a esta región y hace sinapsis con las neuronas aquí. Este verdecito hace sinapsis aquí. Entonces, hay regiones. Esto nos lleva a pensar que toda esta parte es de un ojo, porque la información del geniculado es monocular. Toda esta azul es verde de un ojo, toda esta verde es de un ojo. Eso es casi verdad. Eso es casi verdad, porque en el borde hay células binoculares. No son muchas, no son la gran mayoría, pero hay un grupo de células binoculares. Entonces, eso es lo que se muestra aquí en C. En esta parte, aquí representaría a la información que viene del ojo contralateral, o sea, hay información contralateral. Nos movemos, fíjense, esto representa, aquí estamos metiendo el electrodo y vamos a registrar en A, B, C, D, E, o sea, hacia allá, no sé si están viendo mi carita, da lo mismo. Entonces, vamos a registrar en el punto A, vemos información contralateral, vamos a registrar en el punto B, miren, justo aquí en el medio, ¿y qué encontramos? Información de ambos ojos, campos receptivos de ambos ojos. Vamos al C, y de nuevo es monocular y es del hemisferio ipsilateral. Luego vamos al D, información binocular de ambos hemisferios. Luego vamos al E, y así sucesivamente, esto es monocular del contralateral. Y así hasta que se nos acabe el electrodo, se nos acabe el cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un punto importante, porque si bien en la capa 4 la información, la mayoría de las células son monoculares, hay algunas células binoculares. ¿Qué pasa en el resto del cerebro? En el resto del cerebro es más complicado, y el resto de las cortezas visuales, ahí en general hay muchas células que reciben información binocular de los dos ojos. Esto es exactamente lo mismo que les conté. Esto viene del otro libro. Y estos lugares, a ver, estas columnas, usando la nomenclatura que hemos estado usando, si ustedes piensan, esto también va para arriba. Entonces, todo esto de acá, toda esta se llama columna de dominancia. ¿Por qué? Porque principalmente información del ojo contralateral. En verde también es una columna de dominancia, pero información del ojo ipsilateral. Entonces, juntemos todo esto, algunos de estos conceptos que hemos estado mirando. Entonces, fíjense aquí en este color clarito, está toda la superficie de la corteza del contralateral, la columna de dominancia contralateral, y fíjense, esas rayas son las columnas que nos daban la orientación espacial, el campo receptivo. ¿Cuál era el ángulo del campo receptivo? Entonces, esto es para decirles que la información, hay varias capas de complejidad en el cableado, por decirlo así. Entonces, esta célula que están acá, por ejemplo, donde está mi mouse, tiene un campo receptivo, pero es contralateral. La célula que está aquí tiene otro campo receptivo que es ipsilateral, y así. Por supuesto, lo que está en el medio tienen campos receptivos binoculares. Pero resulta que la cosa es un poco más complicada porque hay... ¿cómo podemos entender? Me voy a devolver unas cuantas. ¿Cómo podemos entender que haya columnas rojas, o sea, con un cierto campo receptivo, y haya otras columnas rojas por acá,
y otras columnas rojas por acá, y un montón de columnas rojas, ¿ya? Y lo mismo con todos los otros colores que representan a los campos receptivos. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Habrá algo más que no sabemos? Entonces, alguien hizo unos experimentos para ver si estas células mandaban axones, no solo en la columna, sino que se comunicaban con otras columnas. Y aquí arriba en A está la respuesta, esta viene del Candel. Esto es una reconstrucción de una neurona. Aquí chiquitito, chiquitito, como una pasita, el soma. Muchas veces el soma se ve como una pasa, ¿ah? Todo eso de allá, las dendritas, pero fíjense esto de acá. ¿Qué cosa es esta cosa? Como una ramita, como un brote que salió. Esos son axones que están haciendo sinapsis con otras neuronas que están por acá. Están como lejos, están en otra columna. Estas de acá también se fueron para otra columna. Entonces, y aquí está la reconstrucción. Entonces, aquí está la neurona de la que estamos pintando, para allá va su axón, pero hay axones que van hacia otras células, comparten o mandan información a otras columnas. Entonces, así podríamos entender que, por ejemplo, esta fue la neurona que recibe la información del geniculado y esta le manda información a las otras para que disparen en el mismo momento, cuando aparece este campo receptivo. Entonces, todas ellas están conectadas entre sí. Ahí, esta comanda a las otras. Pero resulta que alguien se dio cuenta que cuando tomaba fotos del cerebro, esto es cortar, este experimento es un cerebro de macaco, en el cual se le quita, bueno, para hacer estos experimentos tienen que quitarle un pedazo de cráneo y meter los electrodos. Al comienzo se hacía más o menos al ojo sin usar microscopía, porque la microscopía no estaba lo suficientemente avanzada como para ver algo. Las células son transparentes, uno no puede meter un foco abajo del cerebro, no hay manera, así es como se ilumina, ¿no? No hay manera. Entonces, bueno, muchos años pasaron para que las técnicas se hicieran más resolutivas, y cuando la gente pudo tomar una foto del cerebro, de la corteza visual, resulta que había unas partes más oscuras. ¿Se fijan? Esto va a depender del monitor que tengan ustedes, pero yo creo que en todos los monitores se va a ver, fíjense aquí donde estoy moviendo, se ve una cosa más oscura. Esos circulitos blancos o muy claros son arterias y venas, que obviamente pasan por acá, pues, si tienen que recibir nutrientes, todo este tejido. Pero fíjense, hay unas partes más oscuritas, y esas partes más oscuritas se llaman blobs. Los blobs son columnas en las cuales ocurre la discriminación del color. Entonces, estas células responden al color, a diferentes colores. Si bien en la corteza primaria hay algunos, la parte fundamental del reconocimiento del color no está en la corteza primaria, está en V4 y en MT, medial temporal. Vamos a llegar hacia allá, aquí está. En esta no se ve muy bien, ya, pero déjenme ver si hay... En esta, por ejemplo, aquí en V4 ocurre parte principal del procesamiento del color, y también en V2. Eso es lo que les quería decir. Ya, por supuesto, no sé dónde estaba la diapositiva. Estoy mirando. Aquí estaban, aquí estaban los blobs. Por alguna razón había una diapositiva escondida. Entonces esto es para meter más pelo a la sopa nomás, para meter en un dibujo ahora otra nueva cosa que hemos aprendido. Entonces hay estas columnas de dominancia que son ipsilateral o contralateral. Dentro de las columnas están estas columnas con los campos receptivos, pero además están estos blobs. Ya. Entonces, ¿cuáles son las partes? Porque hemos visto así a la pasada, yo he pasado como corriendo, cuáles son estas partes. No vamos a entrar en detalle, pero esto es para que vean que esto es hay un montón de regiones involucradas con el procesamiento visual.
V1 es la que ya hemos hablado, están los blobs, están las columnas de dominancia, luego viene V2, V4, donde está el color y también parte del movimiento, y hay un montón de otras regiones que ni siquiera les vamos a ver los nombres, ¿ya? Entonces esto es para que, nada más para que tengan una idea que el procesamiento visual ocurre en un montón de regiones. Y vamos a ver una tarea al final, la última diapositiva, que ya viene, veo, una tarea muy interesante, una tarea visual muy interesante. Ya esta la hemos visto, y esto es como el resumen de todo lo que hemos visto en todas estas clases. Los fotones llegan a la retina, donde ocurre la fototransducción, se mandan los axones al geniculado lateral, del geniculado lateral está segregada la información de los ojos, contralateral, ipsilateral, llega a V1, y de V1 va a distintos lugares, ¿no? Va aquí a V4, a la ventral temporal, aquí está, y también se va a MT, medium temporal, o medial temporal. Entonces, ¿dónde están las informaciones que nos interesan? Las cosas que uno podría pensar obvias del sistema visual. ¿Dónde están codificadas? El color, hay algo de color en los blobs de la corteza visual primaria. Hay procesamiento del color en V2 y en V4, probablemente esas dos áreas son las que más hacen la codificación del color. Hay información de la profundidad, y yo no les hablé mucho de esto, pero si miran el Candel hay un párrafo en que se habla de la profundidad. Si ustedes miran, voy a hacer un mini experimento. Ayúdame, camarita, tengo el dedo muy lejos, y veo un dedo. Y esto lo pueden hacer ustedes o se lo pueden imaginar. Pero llega un momento en que está tan cerca que ya no ven un dedo, sino que ven dos dedos. Entonces, ¿cómo se explica eso? Los campos receptivos son diferentes, ¿cierto? El campo izquierdo es diferente que el derecho, y eso ya lo hemos hablado. Parte de eso viene de la retina, pero parte de eso también viene de la corteza. Y hay neuronas que disparan cuando estamos en el foco, en el punto de fijación, cuando yo veo solamente un dedo o un lápiz, probablemente con el lápiz es más fácil, veo solamente un lápiz, pero acerco y ahora veo dos lápices, y hay neuronas que disparan cuando está más cerca, y hay otras neuronas que disparan cuando ya pasó el punto de fijación y ya también está fuera de foco porque está muy lejos, ¿ya? Entonces, esta rivalidad binocular o esta disparidad en la información binocular también es procesada por el cerebro, y eso es fundamental para lo que nosotros entendemos como profundidad. La profundidad es una información que viene de la diferencia de los ojos. Con un ojo es muy difícil sacar la profundidad. Dirección. Bueno, la dirección y la orientación están en la corteza visual primaria. Ya orientación era el ángulo del campo, del campo receptivo. La dirección es el movimiento, porque nosotros vemos cosas en movimiento, ¿ya? Y eso está tanto en V1 como está en V2, la corteza visual secundaria. Y hay formas complicadas, ¿ya? Que están en otros lugares. Y vamos a ver una forma complicada ahora. Esto es otra representación del cerebro. Aquí está el cerebro, si lo viéramos desde afuera, lateral. Parece que las cortezas visuales fueran chiquititos. Esto es el cerebro de un macaco. Creo. Si nosotros hiciéramos un corte en la línea media del cerebro y ahora lo viéramos por dentro, lo que veríamos es que las cortezas visuales, si se fijan, son bastante grandes. Lo que pasa es que por la vista lateral no las podíamos ver, pero por la vista del medio, ¡wow! Hay bastante superficie visual. ¿Qué pasa si tomáramos esto y lo extendiéramos sobre la mesa? Cosa que no se puede hacer, pero en la imaginación y con software se puede hacer. Pueden ver que la parte de la corteza visual es más o menos un tercio de la superficie de la corteza. Entonces es bastante la información que se procesa en la corteza visual. Pero como yo soy biólogo, hay preguntas que uno puede hacerse desde la biología y desde la parte más evolutiva, y es,
¿Cuáles son las informaciones relevantes que uno ve, que uno percibe a través del sistema visual? Como animal, ya olvidémonos de que somos humanos, como animales. Y una de las cosas fundamentales que percibimos nosotros los vertebrados son las caras. Nosotros podemos, de ver una cara, podemos saber a quién representa esa cara, porque hay, digámoslo así, un registro de caras, y entonces, esta cara tiene un nombre, y este nombre tiene un montón de cosas asociadas. Perdón, tenía que tomar agüita. Entonces, la pregunta, entonces, nosotros diferenciamos bastante bien las caras, particularmente nosotros los humanos. Nuestra vida habitual de humano, ¿cómo se dice en español? Usa mucho el reconocimiento de caras. No así otros animales, pero todos reconocen caras, ¿ya? Este es un experimento en el cual a un mono se le muestran diferentes figuras y se ve cuál es la frecuencia de disparo de la célula, de una cierta célula en la corteza. Esto es en MT, si no me equivoco. No es en la corteza visual primaria ni secundaria, nada de eso. Entonces se le pone un dibujo de un mono. Y fíjense, esto de acá en el eje es número de potenciales de acción y en el eje de las X es tiempo. Esa barrita representa el momento, los tiempos en los cuales se le mostró esta figura. Entonces aquí antes disparaba un rato, no disparó, se le mostró esta cara y disparó potenciales de acción básicamente por todo el tiempo que duró el estímulo. Pero aquí viene la parte interesante. Fíjense lo que se le mostró. Se le mostró un círculo grande, vacío, dos círculos llenos y abajo una raya horizontal llena. Y esta neurona disparó potenciales de acción. Entonces, parece que esto lo reconoció como una cara. Vamos por partes, entonces. ¿Qué pasa si se le muestran dos círculos llenos que representarían a los ojos? Esto es una visión antropomórfica, por supuesto. Básicamente no hay respuesta. Si se le muestra la parte de abajo, no hay respuesta. Bueno, juntémosle los putativos ojos con putativa boca. Aquí no pasa nada. Esto es sumamente interesante. Entonces necesita el contexto, ¿no? Esto de aquí afuera, lo que lo limite. Si no hay ese límite, no es cara para el cerebro, para esa célula más bien. Ya, no dispara. ¿Qué pasa si solamente ponemos el límite? Tampoco dispara. Pongámosle la figura inicial a la que disparó. Sí dispara. O sea, la célula no se murió. La célula sigue funcionando. La misma célula, el mismo experimento. Pongámosle esta cosa rara, que se parece mucho a esto, pero no lo es. Y no dispara. Entonces, esto es sumamente interesante, porque significa que hay células que representan, que ven caras, o que pueden distinguir caras. Me faltó una diapositiva. Denme un minuto. Voy a ver si la encuentro. Maldición. El Purves no tiene esa diapositiva. Qué raro que el Purves no tenga la diapositiva de las caras. Ya, no me voy a pasar a buscar en el Candel de esto. Hay otro experimento posterior a este, porque este fue el primer experimento, y esto es un paper súper importante en la neurociencia, donde muestra que hay neuronas que reconocen caras. ¿Qué pasa si se le muestra al animal una cara que no es una cara de mono? ¿Qué pasa si le pone una cara humana? La cara humana también es reconocida como cara, y eso es sumamente interesante, ¿ya? Entonces, para los que tienen mascotas, eso puede resultar bastante obvio, ¿cierto? Porque es más o menos claro que las mascotas reconocen las caras de las personas, y probablemente reconocen que esa cara, esa figura de nuestra cara, es una cara, ¿ya? No sabemos si ellos saben que ellos también tienen cara. Es una buena pregunta. Nosotros sabemos que tenemos cara, pero las mascotas no todas probablemente saben que tienen cara. Eso ya es bastante más complicado.
Entonces, ¿qué pasa si al mono se le pone una foto de un humano, barbón, para Profesor, hacérselo fácil? También dispara. Sí, dígame. entonces por eso que los animales de repente no se reconocen en un espejo, como los No, gatos. yo creo que eso no tiene nada que... yo creo que eso es exactamente al revés, porque ellos reconocen que hay una cara, ¿ya? Reconocen que hay una cara, pero no saben que es la cara de ellos. O sea, sí, por algo, sí, ahí me equivoqué yo. Sí, algo de eso hay. O sea, hay una cara, pero no saben que es su cara porque no entienden el concepto espejo. Mm, no saben que tampoco puede que tampoco sepan que ellos tienen una cara. Eso Por podría eso yo ser. partí diciendo que no, probablemente no saben que ellos tienen cara, o no se Mm, dan cuenta que tienen cara, efectivamente. Este es un experimento en que un humano que tiene unos electrodos implantados en su cabeza porque se está estudiando en qué parte del cerebro empiezan los focos epilépticos. Esta es una persona que no responde a ningún tratamiento, tiene muchos crisis epilépticas al día y lo que hace el médico en ese caso es que si el foco es acotado, o sea, donde empieza la crisis epiléptica, está en unos ciertos micrones o milímetros, perdón, si es acotado el origen, se puede sacar quirúrgicamente para disminuir, para eliminar o disminuir mucho el número de crisis. Entonces, en estas personas están más o menos una semana con los electrodos implantados, se hizo el experimento y se les muestran muchas caras. Y fíjense que todas las caras de adelante, las primeras caras, este es el número de, se le mostraron muchísimas caras. Es el número de la cara que esta apareció, fue la cara 32, la cara 29, la cara 5. Fíjense que, y se repitió varias veces, cada una de esas rayas significa que se repitió varias veces, no, perdón, que son varias neuronas que están disparando, creo que eso es. Y aquí entonces las rayitas empiezan, esos puntitos significan cuando empieza la cara y cuando se acaba el estímulo de la cara. Y aquí, por supuesto, igual que en el anterior, es la frecuencia. Entonces, esta neurona reconoce esa cara, esa neurona dispara cuando hay esa cara, dispara cuando hay esa cara, pero no dispara cuando hay esas otras caras. ¿Qué de similar tienen esas caras? Es una pregunta para ustedes. No es el color, no, nada. Pensé que era el color del Dígalo, pelo, dígalo. pero no. El color del pelo. Ujú. Parece que no es, porque fíjate que No, aquí abajo también hay una rubia. sí, que son mujeres. Pero fíjate que aquí abajo también son mujeres. Ah, Que ¿Qué no tienen en flash. común tienen las caras? Esta foto tiene flash. O tiene mucha luz. ¿Qué en común tienen esas fotos? Todos los años la captan a la primera, ¿ah? Las chicas se dan cuenta antes que los chicos. Yo veo harta gama de colores en estas fotos, más que nada, como hartos colores distintos en tonalidades más fuertes que podrían causar la crisis, pero no Ah, estoy seguro. Aquí los muchachos también tienen muchos colores. Aquí este animalito tiene muchos es colores. porque son todas fotos de la misma mujer. ¡Ah! ¡Sí, es la misma mujer! Fíjense, es Jennifer Aniston. Y Bien atado. esto fue un descubrimiento impactante, yo no la porque veo bien. va a tener que creerle al compañero que dijo que era, y cuando la vea en el Moodle, porque ya está en el Moodle, ahí se va a dar cuenta que es la misma mujer. Es Jennifer Aniston de Friends. Y esto fue un descubrimiento sumamente importante. Esto lo hizo un argentino que trabaja en Estados Unidos y esto dio la vuelta al mundo, este descubrimiento. Se llama la neurona de Jennifer Aniston, porque esta neurona dispara potenciales de acción cuando ve a Jennifer Aniston. Lo interesante es que las fotos son muy diferentes. El ángulo en el cual está mirando Jennifer Aniston no es el mismo.
El color de pelo no es el mismo. Miren, en unas tiene los labios bien pintados de un color y en otras no es claro. Cuando ustedes después vean esto se van a dar cuenta que son bien diferentes las fotos entre sí, ¿ya? Y la neurona dispara cuando está ya Jennifer Aniston. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Dónde está la neurona de Jennifer Aniston? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde está? La neurona de Jennifer Aniston está acá. Está bastante lejos. No, perdón, está acá, en el ventral medial. Es un área que recibe información de la corteza visual, pero no es parte de la corteza visual. Entonces, ¿qué información recibe? Y aquí hay que especular, y recibe información de un montón de partes probablemente, ¿no? Porque aquí hay un fenómeno que es integración. O sea, tuvo que converger información de muchas partes para que nosotros, o la neurona más bien, se diera cuenta, reconociera que es la misma. Entonces, ¿qué información? Probablemente distancia de los ojos, posición de la nariz, posición de la boca, el contexto, o sea, el borde de la cara, quizás el pelo, y etcétera, etcétera. Entonces hay varias cosas que hace, que convergen para que esta neurona dispare potenciales de acción cuando se le muestra neuronas fotos de la misma. Esta es otra, aquí se ve pésimo probablemente, esto es del mismo paper, son otras figuras, y aquí la cosa se pone mucho más complicada. Me van a tener que creer que todas esas de ahí son la misma persona. No sé si alguien se da cuenta quién es esa persona. La foto está horrible porque fue la mejor que pude encontrar. Este es Halle Berry, la Gatúbela. Con el pelo corto, con el pelo más largo, con lentes, un dibujo como que hay disparo, pero no mucho. Pero esto fue lo más impactante en esto. Aquí está escrito el nombre de ella. No hay una foto. Fíjense, aquí no se le ve la cara. Entonces, aquí esto es más complicado que la neurona de Jennifer Aniston, porque en todas estas se ve la cara de la persona. Aquí se intuye la cara de la persona, pero acá, en estas de aquí, está disfrazada. Entonces no se le ve la cara. Entonces hay algo más complicado con esto. Hay más información que solamente el reconocimiento de la cara. Y aquí ya, esto ya es mucho más difícil de explicar. Esto ya es el nombre de ella. Entonces tienen que haber otras regiones que están involucradas con el procesamiento. Entonces, si bien estas son tareas visuales que se le dan a la neurona, la información que está procesando no es puramente visual. Hay también información escrita, del lenguaje escrito. Entonces tienen que haber otras áreas del cerebro involucradas con el procesamiento de esta imagen. Entonces, dígame. Entonces podría ser un ejemplo de asociación. Sí, claro, es una asociación. Es una asociación sumamente complicada, pero lo es. Entonces, si la neurona visual procesa esto, es como para tener un tiempo de reacción más corto, como para asociarlo inmediatamente con solo verlo. No lo sé. Me quedé pensando, ¿ah? Me imagino que sí, pero fíjate que el tiempo de reacción es discutible, porque cuando tú ves a alguien en la calle, a veces te demora en reconocerlo. Igual Y puede ser. eso depende de un montón de cosas. Eso depende probablemente de cuántas veces lo has visto, cuánto tiempo has pasado mirando a esa persona. ¿Sí? Por ejemplo, a los familiares de uno, a los amigos cercanos o a gente con la que uno pasa mucho tiempo, la reconoce de inmediato. Pero a gente que ha visto poco o que ha visto hace mucho tiempo, el reconocimiento visual no es inmediato. Y de hecho hay dudas. Y muchas veces uno queda con dudas. ¿Era esa persona o no era esa persona? Puede que uno la vea incluso de frente,
A mí me ha pasado. ¿Era o no era? Era. La última vez era. La vez anterior no lo sé. Ya. Entonces todo esto es para contarles que el sistema visual no se circunscribe solamente a la parte visual, sino que manda información a otras regiones y recibe información de otras regiones. Preguntas hasta acá, porque la próxima clase ya vamos a hablar de otra cosa, no sé de qué, sistema auditivo parece. Ya, si no hay más preguntas, yo les pido encarecidamente puntualidad. Este es el único curso en que no hay puntualidad, no tengo idea por qué es, me desconcentra bastante, así que por favor les pido puntualidad. Yo sé que a veces llego 1 minuto tarde o 2 minutos tarde, pero eso yo lo puedo entender y nunca empezamos a la hora tampoco, pero por favor puntualidad. Ya, nos vemos el lunes. Cuídense, que descansen. Igual Que usted, coman, profe, coman chao. papas fritas y cosas ricas. Muchas gracias. Gracias, profe, que esté bien. Chao, Ya, profe, chao. chao.